Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. A 13 meses de las próximas elecciones y a 17 del final de lo que podría ser uno de los peores gobiernos de la era democrática, Guatemala enfrenta batallas extraordinarias. Encima de su atraso y pobreza, en medio de una ola de terror, crimen y violencia alarmantes, siendo testigos del intento de secuestro de las instituciones del Estado y con la grave amenaza de que corrompan y destruyan el eslabón más importante de la democracia, que es nuestro voto, el gobierno de este lastimado país dice: no interrumpan, aguántense, estamos en campaña. Los recursos del Estado, que vienen de los impuestos que paga el pueblo, se han utilizado por el gobierno principalmente para armar un aparato de propaganda nunca antes visto en Guatemala y para ejecutar una serie de programas sociales en los que debió participar toda la nación para aliviar de verdad nuestros problemas de pobreza y desigualdad. Pero no, el gobierno decidió convertir estos programas sociales en su herramienta electoral y con poca transparencia y quebrando normas básicas de orden y control, desvirtuó lo que pudo ser el gobierno de la solidaridad. Como nunca en su historia, en Guatemala se pierden más vidas en forma violenta, la impunidad llega a límites que asfixian, la economía no responde y la corrupción, la desconfianza y la desesperanza se apoderan de la nación. Pero el gobierno dice: no molesten, no critiquen, estamos en campaña. En las próximas semanas se elegirán autoridades de instituciones vitales para la supervivencia de la democracia. A pesar de ser de máximo disgusto para el gobierno, muy a su pesar, la sociedad civil y la comunidad internacional vigilarán el proceso de selección y el comportamiento de las autoridades. El delicado momento que vive Guatemala no permite más oportunismo, ineptitud y negligencia. El Ejecutivo y el Congreso deben evitar que las mafias políticas y el crimen organizado sigan entremetidos en el Estado. No podemos seguir jugando con un país que está al borde del precipicio. Debemos hacer los esfuerzos ciudadanos necesarios para salvar el momento, pero al final siguen pendientes los grandes retos de la nación, que son un esfuerzo cívico responsable para fortalecer la institucionalidad democrática, un plan de desarrollo nacional de 20 años, la reforma política del Estado y el nacimiento de partidos políticos institucionales y de largo plazo que den continuidad a políticas de Estado que resuelven, desarrollan y engrandecen naciones. Las reacciones a la prórroga del contrato de Perenco son una muestra más de la escasez de liderazgo, la ausencia de transparencia, la inconsistencia y la falta de un plan de gobierno del partido político en el poder. La pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo se combaten con crecimiento económico y fuentes de trabajo. Y por supuesto, con un gobierno que apoya a quienes más lo necesitan, mientras el país es capaz de ofrecer oportunidades para todos. Pero esto no se puede hacer en forma oscura, parcial, clientelar, populista y peor aún, con fines electorales y en medio de graves señalamientos de manoseos y corruptelas en nuestro sistema electoral. Los programas sociales en estos términos destruyen toda buena intención y generan enormes dosis de desconfianza. Un país crece y se desarrolla cuando la inversión cuenta con certeza jurídica y existe un marco propicio para el crecimiento económico como resultado de políticas de Estado que son consistentes y permanentes. Un país crece y se desarrolla cuando sus sistemas de seguridad y justicia funcionan. Las instituciones son dirigidas por los mejores. La policía protege, los hospitales sirven, el sistema educativo resuelve y las carreteras son transitables.
A 13 meses de las próximas elecciones generales, Guatemala descubre asombrada que el gobierno de la UNE olvidó gobernar. Pues desde que tomaron posesión, después de la pasada campaña, se han dedicado a seguir en campaña, con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Y esto a cualquier costo, con el lema «todo vale». Tiran para la derecha, tiran para la izquierda, no aceptan supervisión, les molesta rendir cuentas, no conocen la transparencia, les disgustan las críticas y persiguen y acusan de cualquier cosa a sus críticos y adversarios. En medio de esta delicada situación política, se inició nuevamente el proceso para elegir fiscal general. Sigue pendiente la elección de director en la Defensa Pública Penal. Vienen la elección del nuevo Contralor de Cuentas y la próxima Corte de Constitucionalidad. La elección de estas autoridades será determinante para el futuro de nuestra democracia. Es aquí y ahora cuando los ciudadanos deben decir presente para acompañar, apoyar y vigilar estos procesos. Pues ante los hechos, con un gobierno en campaña y el crimen organizado incrustado en el Estado, el peligro es inminente. Las graves denuncias en el RENAP y los señalamientos de intentos de manipular el proceso electoral ponen una oscura y peligrosa sombra en el futuro de la nación. Por eso es tan importante que la sociedad, en una sola voz, diga presente para salvar el futuro. La compleja situación política que vive el país obliga que los ciudadanos unan esfuerzos. Este es el caso de Convocatoria Ciudadana, que exige a los organismos y funcionarios cumplir con sus obligaciones. También reitera la urgencia que la Corte Suprema de Justicia resuelva los casos de operadores de justicia corruptos. Convocatoria Ciudadana pide al Congreso la aprobación de leyes importantes y desentrampar la elección pendiente de autoridades. También expresa su respaldo a los servidores públicos que denuncian corrupción. Manifiesta su repudio por el aumento de criminalidad y urge a garantizar la implementación del DPI y las reformas al RENAP. Por eso, en medio del caos, la violencia, la falta de rumbo, la ausencia de liderazgo y las amenazas para la institucionalidad del país, celebramos el despertar de la conciencia cívica expresada en instancias como Convocatoria Ciudadana, que buscan vigilar, transparentar y apoyar el fortalecimiento institucional y proteger el proceso electoral. Esta es la forma de hacer patria, construir ciudadanía y rescatar nuestro país. Hoy en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez recibe a un distinguido grupo de invitados, con quienes aborda la compleja situación política que vive nuestro país. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros Carmen Aida Ibarra, es directora del Movimiento Pro Justicia, integrante de Convocatoria Ciudadana. También nos acompaña el licenciado Álvaro Castellanos, abogado y notario, integrante de Grupo Alternativa Independiente. Él también es columnista del periódico. Está con nosotros también Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria. El licenciado Fernando Andrade Díaz Durán, exministro de Relaciones Exteriores. Y el licenciado Haroldo Chetemul, columnista de Prensa Libre. Carmen Aida, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. No cabe duda que Guatemala tiene una persistencia para vivir en medio de una especie de crisis permanente con explosiones más profundas y complejas en determinados momentos. En medio de la discusión de la renovación del contrato a esta empresa internacional que se llama Perenco, un contrato que renueva un gobierno que ha perdido desde hace mucho tiempo la credibilidad, el respeto y en buena medida el apoyo de la población, un gobierno que de alguna manera ha demostrado ilimitada capacidad de no ser capaz de gobernar, falta de transparencia, una cantidad de errores
y de acciones que de alguna forma lo pintan oscuro y perverso, aunque no sean esas las intenciones, lo logran con un éxito impresionante y solo se ve en la necesidad de escoger una y otra vez a funcionarios y autoridades para diferentes instituciones del Estado que resultan con órdenes de captura, delincuentes o con conexiones al crimen organizado y al narcotráfico. Eso de alguna forma dibuja el espíritu de un gobierno y de quienes lo conforman. Ahora que ha estado explotando toda la corrupción y malos manejos en RENAP, esa institución que de alguna forma era y es y debe ser la esperanza para rescatar una parte de la institucionalidad democrática de nuestro país, pues también está explotando toda la corrupción, tráfico de influencias y malos manejos. Y de alguna manera es muy probable que estemos a tiempo de parar la intención de un probable y supuesto, a lo mejor, fraude electoral. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que es una de las cosas que nos ha faltado en Guatemala y por eso es tan importante el esfuerzo que se está haciendo en RENAP, el esfuerzo que está haciendo la licenciada María Eugenia Villagrán, presidente del Tribunal Supremo Electoral, como por ejemplo el haber tenido el valor de no aceptar la primera carga de DPIs que llegaban del RENAP con cantidad de duplicaciones, falsedades, gente nacida en 1771, gente con el nombre cambiado, etcétera, etcétera. Además, como decíamos, de toda la corrupción. En fin, realmente Guatemala está pasando un mal momento. Licenciado Andrade, usted es aquí el que tiene el pelo más blanco, disculpe la connotación del caso, pero su experiencia y el haber vivido ya tantas crisis, el haber sido parte importante de la solución de muchas de ellas, pues lo pone en un momento de la vida en Guatemala en el que su experiencia es muy importante. Además, usted conoce a este monstruo muy de cerca. Pues, Dionisio, coincido con estas reflexiones que nos haces de entrada. Mi experiencia me dice que la crisis actual es en circunstancias muy diferentes a las crisis que vivimos en los años 80 y 90. Esta crisis es mucho más profunda, es una crisis crónica, es una crisis en que el Estado de Derecho resulta vulnerado constantemente, empezando por las más altas autoridades de gobierno. Es un país, como tú bien dices, sin transparencia, corrupción galopante, se da en todos los órdenes de gobierno y la violencia que nos tiene atrapados. Este es un país que es rehén de unos poderes oscuros, de unos poderes paralelos que son reales, que tienen los recursos para ejercer la violencia, para presionar, para manipular y para cooptar al gobierno mismo, ya no solo al gobierno central, sino a los gobiernos locales, las gobernaciones, las alcaldías. Es un país en verdadera crisis, pero lo que más preocupa dentro de esta crisis es que no existe en estos momentos un diálogo constructivo para que los guatemaltecos, que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, nos podamos sentar a dialogar y encontrar alguna solución a esta crisis, porque los guatemaltecos somos pacientes, demasiado en mi criterio, y siempre estamos con la esperanza que cada 4 años vamos a renovar el gobierno y que la voluntad popular va a escoger al mejor. Esta crisis que vive Guatemala necesita de acciones ya. No podemos seguir posponiendo este tipo de acciones. Yo creo que se empieza a dar en ciertos niveles de la sociedad en Guatemala, no solo la frustración que está presente, sino se empieza a dar el fenómeno que yo no había ni en los peores momentos del conflicto armado interno había visto, de que profesionales jóvenes, ejecutivos, intelectuales, académicos, empiezan a hablar de la posibilidad de emigrar. Es terrible. Carmen Aida, aunque debiera decirle doctora, pero es una gran ciudadana, con mucho valor además, que ha venido protagonizando y dando luchas de las que Guatemala necesita. Una de las batallas en las que usted participa es en el rescate institucional. Estuvo muy de cerca en el tema de la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público, un proceso que se rescató ante lo que ya todos sabemos, de cómo otra vez el crimen organizado fue el que se impuso. Y ahora iniciamos otra vez el proceso para llegar finalmente a una elección, esperamos, definitiva y de la que salga el mejor para fiscal general, pero también tenemos encaminados la escogencia de
otras instituciones. Sigue pendiente y entrampado el tema del director del Instituto de la Defensoría Pública Penal. Viene la elección del Contralor General y especialmente el proceso para elegir a los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y todo este esfuerzo institucional en el que ustedes vienen haciendo un gran esfuerzo tiene que hacerse en paralelo al seguir muy de cerca lo que está pasando en RENAP, las auditorías que tienen que hacerse tanto del RENAP como del padrón electoral para tratar de llegar al próximo proceso electoral enteros, en la medida de lo posible. Cuéntenos cómo ve todo este esfuerzo, sobre todo esta nueva instancia que se ha creado, que es tan importante. Bueno, lo que puedo compartir es que pues hay más de 50 organizaciones preocupadas por toda la situación que ya hemos estado discutiendo y reflexionando al respecto acá. Yo diría que por lo que he podido palpar a lo largo de casi 20 años, o casi 30 años de estar en esto, primero como periodista y luego con otras tareas en la sociedad civil, es que estamos enfrentándonos a patrones culturales, políticos e ideológicos que poco a poco han ido llevando al país a una situación de pérdida de gobernabilidad, que a su vez entraña pérdida de valores, de principios, y lo podemos ver en los procesos diferentes que tiene la sociedad en todo momento, en las diferentes coyunturas. Con la elección de funcionarios lo vemos de igual manera. Ha habido públicamente un asalto a las comisiones de postulación, esas instancias político-administrativas que fueron creadas con el fin de rendirle en todo caso homenaje a la idoneidad, a la ética y a la excelencia profesional, pero en realidad se convirtió poco a poco en una cueva en donde solamente unos 2 o 3 personajes se salvan y todos los demás están velando por sus propios intereses. Sí, uno que usa tenis y no sabe ni hablar, y algún otro por ahí que da vergüenza. Sí, la pregunta es, ¿nos vamos a dejar como sociedad que ese pequeño grupo, como decía el licenciado Andrade, de personajes oscuros y fuerzas del mal sigan manteniendo a un país entero de rehén? Es absurdo. No, la idea es que no, la idea es que todo el mundo active desde los espacios en donde trabaja, donde se da su cotidianidad, y hay que denunciarlo. Sí. Lo que tenemos que ver es que ahora podemos verlo y podemos denunciarlo y podemos luchar contra eso, porque existe una serie de leyes y de comportamientos ciudadanos que han cambiado, pero antes eso se hacía en secreto. Ahora tenemos una especie de reality show, ¿verdad?, en donde uno puede ver muy bien cómo se mueven las piezas, cómo se abaratan perfiles. Un dato para ya abrir un poco la mesa, solo durante este año 2010 han sido asesinados 79 pilotos de autobuses, 31 ayudantes. Solo en el mes de julio hubo 16 asesinatos de pilotos. También han asesinado 16 pasajeros, lo que ha convertido el uso del transporte público en una especie de ruleta rusa. Eso solo es un indicativo de cómo está Guatemala y los niveles de sufrimiento que está provocando tanta incapacidad. Licenciado Xetemul, la prensa, como siempre lo ha hecho, está jugando un papel importantísimo en dar la batalla que le toca dar, denunciar, investigar y estar presente, provocando y permitiendo las mesas de debate. ¿Cómo se siente la prensa en esta nueva etapa en la que inicia proceso electoral, rescate institucional y enfrentar esta ola de violencia? Bueno, yo creo que existe una profunda preocupación y que es compartida por diferentes sectores de la sociedad en cuanto al vacío que existe en el país, en tanto vacío de autoridad, inexistencia de un proyecto de nación, que no es solo en el caso de este gobierno, sino ha venido de anteriormente, pero que tiende a profundizarse con este gobierno, en el cual vemos que obviamente ellos tienen un proyecto definido, que es el combate a la pobreza a través de sus diferentes programas de cohesión social. ¿Y la están combatiendo de verdad? Yo diría que ese es un punto que tendríamos que analizar a fondo. En algunos casos es posible que haya logros. Han aliviado necesidades de gente que realmente las tiene, que nunca había sido atendida. Eso es una realidad. Ahora, si lo vemos en su conjunto, el problema es que es el único
proyecto más o menos coherente que tiene el gobierno. Y para echarlo a andar, le ha quitado recursos a otros sectores. Ahora, a seguridad, tal vez ahí por es ejemplo. importante, licenciado, hacer un paréntesis que ya en varias oportunidades se ha mencionado en esta tribuna ese tema. Y por supuesto que la prioridad principal de toda Guatemala debiera ser combatir la pobreza, terminar con los niveles de desigualdad que tenemos y realmente ser solidarios con una nación que lo necesita. El grave problema, el pecado mortal de este esfuerzo gubernamental es que lo hace con un objetivo electoral. El carácter es un electoral. proyecto electorero, clientelar Así es. y populista, en el que además se ha dado poca transparencia y no está resolviendo el problema de fondo, porque por otro lado, si la pobreza se combate también promoviendo la inversión, creando oportunidades de trabajo, dando las certezas que necesita un país para crecer, este gobierno ha sido un campeón en no hacer nada de esto. Sí. El problema, le decía, es que está invirtiendo no solo todo el esfuerzo de carácter político, sino del presupuesto del Estado en ese objetivo. Pero hay un elemento que nos unifica a todos, es el temor a la inseguridad, a la delincuencia. Yo, por ejemplo, en mi casa todos los días es el rosario, ¿verdad? A ver si logro regresar a la casa, mis hijos, o si se entran a la casa. Y no es solo una cuestión personal, no es una cuestión de clase, sino que es una cuestión que está democratizada en la sociedad guatemalteca. Sí. ¿Qué dice el sector empresarial del estado de cosas? Definitivamente compartimos la preocupación enorme de que la base fundamental de la situación que estamos viviendo es el problema de justicia y seguridad. Sin seguridad y justicia este país no puede ir a ningún lado, no hay condiciones ni para vivir tranquilo, mucho menos para que los empresarios puedan o tengan deseos de invertir en el país. Nosotros hemos estado siendo muy propositivos desde diciembre de 2008, cuando desde esa época empezamos a presentarle también al gobierno todo un tema de plan de reactivación económica, pero realmente dadas las circunstancias en que estamos, el tema de seguridad y justicia para nosotros es prioritario. Por eso es que nosotros sí creemos y que debemos apoyar un modelo de gobierno que respete la libre empresa, la propiedad privada, pero fundamentalmente es el momento en que todos los sectores nos unamos, no caigamos en la tentación que nos están poniendo de confrontarnos y que nos preguntemos qué modelo de país queremos, si no para los próximos 4 años. Sí. Y esa es una reflexión muy importante porque es regresar a los principios. Y por eso esta expresión que ha habido por parte de algunas instituciones del sector privado en apoyar de alguna forma la certeza jurídica que la inversión necesita, y de ahí mencionar que fue correcta la decisión de renovar el contrato a esta empresa Perenco, es contradictorio en un gobierno que ha sido esencialmente poco transparente y que todo lo que hace lo hace con poca explicación, en forma impositiva y además sin explicación. Insisto, entonces es de alguna manera como felicitar a Fidel Castro porque liberó a algunos cuantos presos políticos. Pero al margen de que haya sido un punto como Perenco, la felicitación, porque no era felicitación realmente, no era felicitación nada por el estilo, sencillamente lo que nosotros, al margen del tema Perenco como tal, lo que sí estamos haciendo es apoyando el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la institucionalidad, porque las instituciones hoy por hoy están bien débiles. Entonces, al margen del tema Perenco, eso fue el tema puntual de esta semana o de lo que sucedió, pero realmente nosotros lo que apoyamos es un ambiente donde se respete el Estado de Derecho, las institucionalidades, donde el empresario pueda sentirse realmente a gusto para poder invertir y donde haya una con la libre misión empresa. para la que está, ¿no? Que es promover la inversión y crear empleo. Y exacto, y si hay inversión, hay empleo, si hay empleo, hay riqueza, y si hay riqueza, hay desarrollo, y eso es lo que necesita este país, y no estar cayendo en las trampas de confrontación. Sí, muy importante que eso quede claro para que no quede duda. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro y un análisis terminando el 7º mes del 2010. Bienvenidos, Libre Encuentro. Estamos haciendo un análisis ahora que termina el 7º mes de este 2010, un año que también está volando, de alguna manera, gracias a Dios, para que se acabe pronto esto. Licenciado Castellanos, un tema que es muy suyo como abogado y además alguien que pues, hace un buen trabajo en la parte de opinión pública. Hay una serie de leyes que necesitan aprobación
y una serie de reformas que deben ser llevadas al Poder Legislativo para que se hagan. Está la ley de extinción de dominio, la ley de enriquecimiento ilícito, el tema de la ley de antejuicios, las reformas a la ley de amparo y las reformas a la ley del RENAP. Esta legislación tiene que ser procesada por el Congreso, aprobada y puesta en vigencia. ¿Por qué está costando tanto que estos proyectos caminen cuando a todas luces es parte esencial de lo que el país necesita como oxígeno vital para poder funcionar? Muchas gracias. Es definitivamente inaudito pensar que un país que todos estamos viviendo y sintiendo toda esta problemática y que la compartimos, que el Congreso efectivamente no responda. Yo creo que se debe específicamente a intereses. O sea, muchos diputados probablemente tienen sus propios intereses que no convergen con la necesidad de legislación de este calibre, diría yo, porque hay reformas ahí muy importantes. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Esa es una ley muy interesante que yo diría que deriva del principio de la capacidad que tiene el Estado de la expropiación de la propiedad privada bajo ciertos principios y fundamentos. Esto es una derivación que se da a raíz, digamos, de fenómenos nuevos como el narcotráfico, el crimen organizado, que antes no se hablaba de este tipo de conceptos. Ahora, y no se entiende, la ley de extinción de dominio es básicamente expropiar bienes mal habidos. Exactamente, es casi como que retornarlos, ¿verdad?, a un sistema el que realmente se puedan aprovechar correctamente, pero yo considero que es falta de un interés nacional. Yo no puedo entender cómo a estas alturas un Congreso no responda de inmediato a porque esto es un clamor. Yo ya no creo que sea porque lo pide un grupo determinado o porque fue, digamos, el director de la CICIG en su momento. En fin, esto es algo que evidentemente nos urge como guatemaltecos. Pero miren, yo lo que quisiera decir es que tenemos que voltear a ver al Congreso de la República y al sistema de partidos políticos porque son las instituciones públicas por excelencia a través de las cuales se pueden tomar una serie de decisiones políticas y legislativas. En ese sentido, yo diría que tenemos que valorar, primero, el lugar que ocupan esas instituciones, lamentar la situación de penetración criminal y donde prevalecen los intereses personales en que se encuentran, pero mientras no cambiemos nuestro sistema, ahí tenemos que ir, tenemos que movernos y tratar de buscar alianzas con aquellos dirigentes políticos que sean rescatables, con los que se pueda dialogar. En este momento el Congreso, como ocurre en toda legislatura y cuando ya se acerca el evento de las elecciones generales, entra en una especie de conmoción, porque todas las leyes suelen ser festinadas, hay muchas decisiones que están tomadas con miras a los procesos electorales, todo el mundo actúa viendo si se va, pensando en si esto le va a ayudar o no para la reelección, y ahí estamos. O sea, hay una serie de decisiones en los temas económicos y financieros que el Congreso debe tomar, no solamente en materia de justicia y seguridad, que están varados. Tenemos que construir... En materia de transparencia. Todo lo relacionado. Ponernos al día con la comunidad internacional, el primer mundo. Tenemos que crear esas políticas públicas y muchas de ellas pasan por el Congreso de la República, pero tenemos que buscar esa alianza. No nos queda de otra, porque nosotros somos gobernados, no estamos en una posición de gobernar. De alguna manera tenemos que, digamos, dejar algunos falsos escrúpulos y entender que el Congreso de la República, aún con todo lo que se le pueda criticar, tiene personas y tiene instancias que son rescatables. Por supuesto. Yo pienso que el sistema de partidos políticos en Guatemala también, y eso de mucho tiempo atrás, también está en una constante crisis. En los partidos políticos en Guatemala no se ejerce la democracia internamente. Los partidos generalmente tienen dueño o son patrimonio de una persona o de un grupo de amigos. Algunos de ellos pues obtienen recursos de esos poderes paralelos y ocultos que se mencionaban. Pero eso no justifica la inacción de parte de los partidos políticos, la inacción del Congreso que refleja a esos partidos políticos. Entiendo que en el caso de estas leyes que
enumeraba el licenciado Castellanos, el propio presidente del Congreso, don Roberto Alejos, y otros diputados viajaron hace un par de meses a Colombia para enriquecerse de la experiencia de ese hermano país, que mal que bien ha ido saliendo de problemas que ahora nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué falta para que estas leyes puedan ser impulsadas en el Congreso? La voluntad política. Yo coincido en el que hay intereses de mucho tipo y que estamos a las puertas de un proceso electoral. Pero la sociedad civil, la comunidad internacional que decía Dionisio, pues estamos todos conscientes de que si no pasan esas leyes, estamos en manos del crimen organizado. Yo creo que todos tenemos una tarea específica que cumplir en el combate del crimen organizado. En esto es muy cierto que no solo es una función del Estado, sino que es de la sociedad en su conjunto. Vemos ahora, por ejemplo, que sectores sociales están incidiendo en la búsqueda de transparencia para elección de diferentes cargos, como el fiscal general, el contralor, etcétera. Sin embargo, creo que es fundamental el papel del Congreso para la aprobación y emisión de leyes de combate al crimen organizado, porque nosotros regularmente nos quejamos de la variante del crimen organizado del ataque violento en las calles. Sin embargo, pareciera que no tomamos conciencia todavía del problema que significa la infiltración del crimen organizado en las instituciones del país y en particular en el de investigación, el Ministerio Público y el de Administración de Justicia, el organismo judicial. Yo creo que es ahí donde es fundamental el papel del Congreso. Vemos, por ejemplo, el caso de la CICIG. ¿Cómo logró la CICIG desarrollar la investigación en el caso Rosenberg o en el siguiente Está caso Portillo, ahora etcétera, Rivera? A través de las llamadas telefónicas, la intercepción de llamadas telefónicas o la figura del colaborador eficaz. Correcto. Son figuras nuevas que fueron aprobadas con el Congreso. Sin embargo, todavía faltan otras que permiten un mayor desarrollo y de combate al crimen organizado. Sí. No, tal vez en esa línea, no queriendo ocultar que hay un problema actual de hoy, sí creo que no debemos de perder la visión y el punto de vista, tal vez una reflexión, no solo a nivel de los que estamos aquí sentados, sino que a los millones de televidentes que ven este programa. Esperamos que sean millones. Estoy seguro que van a ser millones. Yo creo que es también un momento en el cual detrás de toda crisis hay una oportunidad, y esa oportunidad es un llamado urgente que nos hace a todos este país a que de alguna manera participemos, porque no podemos estar solo evidenciando o criticando si no participamos y si no nos metemos. Por eso hay que celebrar esta instancia convocatoria ciudadana en la que usted, licenciado Cepeda, está participando, además siempre con esa actitud de echar para adelante, como decimos acá, y con liderazgo y con fuerza, que ha sido una actitud del sector industrial consistente, y eso es muy positivo. Lic. Muchas gracias. Yo quisiera solo hacer un comentario en relación al tema que hacía referencia al licenciado Andrade, de partidos políticos. Yo creo que nosotros no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son organizaciones políticas electoreras que aparecen, desaparecen, no son democráticas, coincido con usted. Y en relación a ese tema, yo creo que algo que deberíamos de exigir como ciudadanos, ¿verdad? Y yo quiero después pasar a ese tema de participación, es que no vuelva a haber una elección, inclusive la próxima, que es urgente, que se transparente el sistema de financiamiento de los partidos políticos, porque se hizo a media tinta, digámoslo así, o tibiamente en la ocasión anterior, y estamos viendo los resultados, ¿verdad? El caso RENAP, clarísimo, vinculado con un financista del gobierno, otros casos, construcciones de carreteras, etcétera, obra pública de otros financistas que han sido, gracias a Dios, a través de los medios de comunicación, se han ido revelando, ¿verdad? Eso arde. Creo yo que yo compartía con el licenciado Andrade antes de que empezara el programa, que por encima de la violencia, de esta violencia cada vez más cruel, encima vemos una corrupción cada día más asqueante, perdonen la palabra, asqueante. Entonces yo digo, es como bofetada tras bofetada encima de que la gente ya está en el suelo desmoralizada, y ver esta corrupción campeante verdaderamente, creo que el tema de partidos políticos exige
Ahora que usted mencionaba a la presidenta del Tribunal de Honor, que sí es muy valiente, que aprovechemos a que logren emitir un reglamento más fuerte. Y yo sí quería decir, tal vez rápidamente, que en cuanto a la participación, yo también pensaba que hay crisis, siempre la crisis genera energía. Y la ciudadanía está muy involucrada en lo que antes no le interesaba. ¿Quiénes son sus jueces? ¿Quiénes son sus fiscales? A veces esa expresión de el juez sin rostro, que se usa mucho como para un mecanismo de poder procesar mejor en casos muy difíciles, para mí tiene una expresión mucho más amplia. En Guatemala, por 20, 30 años, los jueces han estado sin rostro porque a la gente no le ha importado quiénes son sus jueces. Ahora nos está importando, ¿verdad? Sin justicia no hay democracia, Dionisio. Sin lugar a dudas. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro Guatemala, julio 2010. Bienvenidos, Libre Encuentro, un análisis a finales de este mes de julio del 2010. Yo abro la mesa y comento brevemente antes que agradecemos a Canal 3 que nos empieza a transmitir ya también los lunes a las 6 de la mañana para los que madruguen, lo cual pues nos da mucho gusto porque así podemos llegar a más hogares y a más ciudadanos aquí afuera de Guatemala, donde también tenemos la oportunidad que nos vean. Cuando se habla de corrupción y de la personalidad que ha ido demostrando y sacando este gobierno, es tenebroso el inventario que se va armando y da escalofríos ver la cara que han ido enseñando. Empecemos por ahí. Yo pienso que un sector importante de este gobierno pues predica un populismo incluso desbocado, pero oculta una corrupción profunda. La verdad de las cosas es que este gobierno ha ido perdiendo por sus repetidos errores y por esa falta de transparencia, ha ido perdiendo credibilidad. No hay confianza en las autoridades del Ejecutivo y también los otros organismos del Estado, como lo hablábamos, también han perdido la credibilidad del caso porque incluso, y coincido, han sido infiltrados por el crimen organizado o por sectores o grupos de interés muy específicos. Yo creo que en tanto este gobierno no rectifique esas políticas que ha venido desarrollando casi a 2 años y medio de gobierno, pues vamos a seguir igual o Ahora, peor. licenciado, cuando usted dice que el gobierno rectifique, si desde el día que tomó posición simplemente se han dedicado a iniciar una campaña electoral, que es en lo que han estado los últimos 2 años y medio, ahora que estamos a 13 meses del próximo proceso electoral, ¿se puede esperar realmente que rectifiquen si están entrando de lleno a su proyecto con todas estas características que de alguna forma hemos descrito? Es que no lo pueden hacer, no pueden rectificar por la misma naturaleza de la conformación del gobierno. Ahí hay programas de cohesión social, pero no hay una cohesión política en el equipo de gobierno central y en el equipo que participa en el Congreso de la República. Primero habría que preguntarse qué equipo de gobierno. Bueno, ¿Cuál de todos? los que en la formalidad jurídica ocupan los puestos de gobierno. Entonces, eso ya no es rescatable porque entramos ya en la recta final. Una connotada dirigente de Convocatoria Ciudadana decía, aunque nos acusen de complotar, lo que hay que hacer es ver cómo nos reunimos para darle tecomates a este gobierno para que nade y llegue más o menos a enero del 2012 y se haga la transición como corresponde. Porque, de verdad, en materia de seguridad, por ejemplo, lo que hemos visto es un desfile de ministros que llevaban cada uno su agenda propia y que no tenía coherencia programática con otros grupos que manejaban temas de seguridad dentro del mismo gobierno. Más de 30 ministros han pasado por el gabinete. Entonces, no hay una coherencia programática en ninguno de los temas. Hay mucha confrontación ideológica y lo ocurrido con el tema de la minera Montana y lo de Perenco, así como el tema de las hidroeléctricas, muestra cómo por un lado están los de izquierda, los ambientalistas, y por el otro lado los que tienen otro tipo de Hay como 4 enfoques. gobiernos en este gobierno. Lo dice único usted. que quiero decir es que la primera dama se convirtió en un poder paralelo al poder del presidente de la República, porque tuvo todas las condiciones para poder hacerlo en virtud de que nunca hubo
contrapesos dentro del mismo gobierno y los controles democráticos no están funcionando. Más allá de los beneficios que traen los programas que ella ejecuta y que parece que los ejecuta con eficiencia, lo lamentable es que no están realmente institucionalizados y que en el afán de formar una tendencia, de consolidar una tendencia propia dentro de este gobierno, ella ha pisoteado numerosas estructuras y expresiones de institucionalidad que debimos haber más bien fortalecido. De manera que yo sí no creo que haya posibilidad de rectificar, porque ya no hay tiempo, porque tampoco tienen un norte y porque no hay condiciones internas para hacerlo. Y es que el problema de fondo es de que la finalidad de todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno es electorera y antidemocrática, lo cual es una tragedia. Y aparte del carácter electorero, hay un problema de fondo también en el sentido de el uso de los recursos. En el caso de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, yo lo que siento es que hay un mercantilismo político, porque se está repitiendo el fenómeno que vimos cuando estaba gobernando Serrano Elías, que para poder negociar una ley no se hacía a partir de la discusión y de la búsqueda de consenso, sino es a través del consenso económico. ¿Cuánto le tengo que pagar a un diputado o a la bancada X para que levante la mano? Entonces, esa es una fuga de dinero que no vemos ahí, aparte de lo que significa de que el gobierno le da negocios a determinadas bancadas para que puedan hacer obras en sus departamentos. Entonces, ahí estamos hablando marcadamente el mal uso de los recursos. Pero aparte de eso, también en el Ejecutivo vemos la manera en que no hay programas, pero sí hay fuga de recursos. El caso más grave es el del Ministerio de Gobernación. 2 ministros que están, uno de ellos prófugo y otro sindicado de una serie de delitos, pero sobre todo fuga de dinero de por medio. 2 comentarios puntuales para que Javier pueda participar antes de que se cierre este círculo. El mal ejemplo o el buen ejemplo. Definitivamente, el gobierno está dando un mal ejemplo, o puedo citar 2. El populismo, bueno, lo están replicando otros que quieren entrar a la competencia, ¿verdad? Por ejemplo, perdón que yo inserte ese tema, pero un grupo político que está propugnando que se aplique la pena de muerte, pero lo está haciendo con una serie de falacias, digamos, que está bien, discutámoslo, pero con los argumentos que verdaderamente son, ¿verdad? En fin, ese es uno. El otro mal ejemplo, la anticipación de la campaña electoral. Yo básicamente veo ya llena la ciudad de campaña subliminal. ¿Por qué? Por supuesto, porque le están siguiendo y si no hago algo, pues definitivamente la señora, si al fin se lanza, va a ganar indiscutiblemente. Entonces, están causando una distorsión y la gente lo siente. Los guatemaltecos lo sentimos, no somos babosos, como dice el dicho, ¿verdad? Yo lo que creo es que más que esperar una rectificación de parte del gobierno, que yo no creo que se va a dar, yo creo que se va a acrecentar esa tendencia pues, en los 17 meses que nos quedan, pero más que esperar una rectificación de parte del gobierno, debemos esperar una participación mucho más fuerte de parte de todos los sectores que conformamos la sociedad, para que no nos pase lo que pasó en otros países, que por estar entretenidos en nuestros negocios o en nuestras actividades, vino la ola y se los comió. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que esperar. Así está Guatemala a 13 meses de las elecciones generales del 2011. Volvemos en un momento para seguir con Libre Encuentro. Bienvenidos, Libre Encuentro, análisis finales de julio del 2010. Terminemos el último segmento con ese tema tan importante que es la preservación del proceso electoral y por lo tanto de nuestro sistema democrático. Licenciado Andrade. Hay que salvaguardar el proceso electoral. Desde el retorno de Guatemala a la institucionalidad democrática, nunca había habido una amenaza tan seria y profunda como en esta oportunidad de que se vaya a manipular el proceso y que vaya a producirse un fraude. Y hay que decirlo de frente y señalarlo a tiempo. Yo creo que en esto nos tiene que acompañar la comunidad internacional.
Cuando se abrió hace aquellos años, hace 25 años, el proceso de retorno a la institucionalidad democrática, nosotros pedimos la presencia de la comunidad internacional para que atestiguara la limpieza y la transparencia de los procesos electorales, tanto para la Asamblea Constituyente como para las elecciones generales. Sí. Yo creo que necesitamos de una observación internacional anticipada. Generalmente vienen los observadores 1 o 2 meses antes de que se produzca la elección general. Yo creo que dadas las circunstancias actuales de Guatemala, dados los problemas de las irregularidades evidentes y de corrupción del RENAP, y dado de que existen estrategias que no podemos ocultar para hacerse del poder a cualquier costo, yo creo que es importante que incluso la OEA empiece a no solo estar presente en verificar y fiscalizar el proceso electoral, sino hay que salvaguardar el patrón electoral genuino y auténtico. Sí. Si se altera eso, estamos muy mal. Licenciado Andrade, usted fue uno de los grandes protagonistas de la apertura democrática en Guatemala y por eso estamos seguros que su experiencia y su presencia en este proceso serán fundamentales. Nos quedan 3 minutos y yo les doy oportunidad para que cada uno de ustedes pues dé una reflexión final. Insisto en el tema de la participación, creo que es totalmente de acuerdo con lo que dice el licenciado Andrade. Este es un proceso de elecciones sumamente crítico y si nosotros, diferentes sectores y guatemaltecos, no estamos acompañando, haciendo visible todas las irregularidades que se puedan dar, podemos meternos en un problema muy grande como país y el país no se nos puede ir de las manos. El país es nuestro y tenemos que hacer algo y hay que actuar ya. 2 temas. El primero, las elecciones. Amenaza no es en el proceso electoral. La ley electoral en general está, bueno, o estaba muy bien construida, se ha ido manoseando y manoseando, es por fuera, es a través de la emisión de documentos falsos y hay facultad para anular elecciones cuando eso ocurre. Ya hubo varios casos de anulación de elecciones. Tenemos que exigir que el Tribunal Supremo Electoral sea muy, pero muy valiente, porque todo esto que nos decía el licenciado Andrade, definitivamente, desgraciadamente, empieza el temor. Y lo último es, yo invito a la gente a que analice los aspectos que hacen que un Estado se considere fallido o no. Hay información muy interesante, son 12 factores de los cuales hay cada uno más interesante que el otro. Algunos critican ese índice de estados fallidos, pero hay que estudiarlo y darse cuenta realmente que es preocupante cuando uno compara o percibe esos factores en función nuestra. Y este último, ¿verdad? La necesidad de que vengan entidades de afuera o con mayor anticipación, precisamente, inclusive las señales de CICIG, son pequeños detalles que nos hacen ver fallidos, ¿verdad? ¿Licenciado? A mí lo que me preocupa es el desborde de la violencia, porque para el próximo proceso electoral, indudablemente el crimen organizado va a ser uno de los elementos fundamentales de participación directa e indirecta. A tal grado que con algunos colegas hemos dicho, ¿será que sobrevivimos al proceso electoral en cuanto a ser víctimas de esta violencia? Ahí le encargamos que el gran problema es que este próximo proceso electoral esté bañado de sangre. Sí. Yo creo que es momento oportuno para que el gobierno o sectores sociales hagan un llamado a la unidad nacional y en la búsqueda de evitar que el próximo proceso electoral esté bañado de sangre. Por eso convocatoria ciudadana es tan importante. Yo solo quisiera poner el acento, la tilde, en que aparejado con las elecciones generales, y comparto todo lo dicho, me parece sobre todo importante que de verdad se formalice esa invitación a la comunidad internacional para que anticipe la observación. Tenemos otros procesos sumamente importantes para el país que no podemos dejarlos atrás y que es la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad, la elección del Contralor y por supuesto lo del fiscal general y el jefe de la Defensa Pública Penal. Entonces estamos entrando a un periodo cada vez más grave de tensión, de estrés institucional. Y esa tensión puede reventarse en cualquier momento. Y la tensión se da precisamente porque hay estas fuerzas oscuras, crimen organizado y gente apadrinada desde las más altas autoridades del Estado que están dándole fuerza a estas tensiones y a estos problemas para que no llegue la gente que debe llegar a las instituciones. Por eso la batalla que ustedes están dando
y sabemos que seguirán dando, es tan importante. Qué bueno para Guatemala que cuenta con ustedes, como también cuenta con la licenciada María Eugenia Villagrán, que están presidiendo el Tribunal Supremo Electoral, y ella es una parte importante de la preservación del proceso electoral y de esa parte de la institucionalidad democrática que en última instancia es el corazón, que es el proceso electoral. Pues muchas gracias, sigan adelante. Con ustedes volvemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. A 13 meses de las próximas elecciones y a 17 del final de lo que podría ser uno de los peores gobiernos de la era democrática, Guatemala enfrenta batallas extraordinarias. Encima de su atraso y pobreza, en medio de una ola de terror, crimen y violencia alarmantes, siendo testigos del intento de secuestro de las instituciones del Estado y con la grave amenaza de que corrompan y destruyan el eslabón más importante de la democracia, que es nuestro voto, el gobierno de este lastimado país dice: no interrumpan, aguántense, estamos en campaña. Los recursos del Estado, que vienen de los impuestos que paga el pueblo, se han utilizado por el gobierno principalmente para armar un aparato de propaganda nunca antes visto en Guatemala y para ejecutar una serie de programas sociales en los que debió participar toda la nación para aliviar de verdad nuestros problemas de pobreza y desigualdad. Pero no, el gobierno decidió convertir estos programas sociales en su herramienta electoral y con poca transparencia y quebrando normas básicas de orden y control, desvirtuó lo que pudo ser el gobierno de la solidaridad. Como nunca en su historia, en Guatemala se pierden más vidas en forma violenta, la impunidad llega a límites que asfixian, la economía no responde y la corrupción, la desconfianza y la desesperanza se apoderan de la nación. Pero el gobierno dice: no molesten, no critiquen, estamos en campaña. En las próximas semanas se elegirán autoridades de instituciones vitales para la supervivencia de la democracia. A pesar de ser de máximo disgusto para el gobierno, muy a su pesar, la sociedad civil y la comunidad internacional vigilarán el proceso de selección y el comportamiento de las autoridades. El delicado momento que vive Guatemala no permite más oportunismo, ineptitud y negligencia. El Ejecutivo y el Congreso deben evitar que las mafias políticas y el crimen organizado sigan entremetidos en el Estado. No podemos seguir jugando con un país que está al borde del precipicio. Debemos hacer los esfuerzos ciudadanos necesarios para salvar el momento, pero al final siguen pendientes los grandes retos de la nación, que son un esfuerzo cívico responsable para fortalecer la institucionalidad democrática, un plan de desarrollo nacional de 20 años, la reforma política del Estado y el nacimiento de partidos políticos institucionales y de largo plazo que den continuidad a políticas de Estado que resuelven, desarrollan y engrandecen naciones.